Guajes, hoy vamos a comer en un barín tienda de toda la vida que me habéis recomendado muchos seguidores. Situado en Pravia, un bar tienda que mantiene toda la esencia asturiana, donde aparte de fartate, puedes comprar de todo y con dos terrazas ideales para disfrutar en los días de verano. Empezamos suave, que hay curves, pimientos rellenos de bonito, un plato fresco y suave pero con carácter. Seguimos con una de las especialidades de la casa, los tortos. Primero el de picadillo de chorizo con compota de manzana, una mezcla dulce-salado que flipé. Ahora el de cecina, queso y tomate confitado. Un tortu celestial que simplemente me voló la cabeza. Y cómo no, acompañado con sidra. Tortu y sidra, Asturias en estado puro. Atención al cachopo, paisanos. Esto no es el típico cachopo, y un monstruo de ternera, cecina y queso vidiago, con champiñones, pimientos y una cobertura de queso que parece que se ha caído media quesería por accidente. O por suerte para mí. Acompañado de patatines fritas caseres. Y puedo deciros que este y el cachopo con más queso que me he metido entre pecho y espalda. Y para terminar, el momento yambión. Arroz con leche, el grano en su punto, una auténtica delicia para el paladar. Y el tocinillo, para mí sin fuegos artificiales, realmente no me dio más, pero como se suele decir, pa' gustos colores. También zampamos una tarta de queso, pero uno ya tiene una edad y se le va la pinza. Se me olvidó grabarla, chavales. Y el total de esta facturina para 3 personas fue de 78 € en Casa Vila.